puede dividir la confesión en partes segmentadas. Ahora bien, vamos a ver los requisitos subjetivos y objetivos de la confesión. ¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir para eso? Y para eso vamos a tener en cuenta la persona y los hechos. La persona para los subjetivos y para los hechos, los objetivos. Vemos nosotros que entre los requisitos subjetivos que se refieren a la persona, entonces, en primer lugar, tiene que ser parte en el juicio el que absuelva y el que solicita la absolución. En segundo lugar, tiene que tener capacidad de la persona que concurre a declarar o a solicitar la declaración del otro. Y esa capacidad se analiza de acuerdo a si quien va a absolver es una persona física o una persona física en representación de una persona jurídica. Si es una persona física, tiene que ser mayor de edad, de 18 años por supuesto, y que no haya sido declarado incapaz judicialmente, para tener entonces la legitimación para poder ser sujeto de la absolución de posiciones. Y las personas jurídicas, en cambio, las personas jurídicas no pueden expresarse porque son creaciones ideales. Y obviamente ellos tienen que absolver por medio de representantes, que son, sí, personas físicas, pero ellos están absolviendo como si se tratara de la persona jurídica. Ahora bien, en cuanto a los requisitos objetivos, ¿cuáles deben concurrir? Estos se refieren a los hechos respecto de los cuales se absuelve posiciones. En primer lugar, tienen que ser hechos contrarios al interés de quien confiesa. En segundo lugar, debe ser favorable a la otra parte. Y en tercer lugar, deben ser hechos relativos a la actuación personal de quien confiesa, o que él realizó, o que él dejó de realizar, o omitió, significa, o que son de su conocimiento. Bueno, en el último caso, cuando es de su conocimiento, la confesión no versa sobre el hecho, sino sobre el conocimiento que tenga de su existencia mediante su actuación personal. Vamos a suponer que se presenta en representación del banco X, el jefe de personal o el director de recursos humanos. Bueno, él no está declarando por una cuestión personal suya, sino algo que le consta por su actuación en ese cargo. En segundo lugar, los hechos deben ser controvertidos, o sea, los hechos respecto de los cuales se confiesa no debieron ser admitidos expresamente ni legalmente presumidos. O sea, no cabe una absolución de posiciones sobre un hecho que ya reconoció la otra parte en su contestación, por ejemplo. Tiene que ser un hecho controvertido. Y por último, el hecho debe ser conducente. O sea, debe tratarse de un hecho que sea eficaz para la decisión de la causa. Ahora vamos a estudiar específicamente la absolución de posiciones. Y van a ver ustedes que esta absolución de posiciones es la confesión que se presta en juicio y es provocada también. Esta absolución debe ser con arreglo a las formalidades legales, pero siempre al requerimiento de la otra parte. Y es provocada siempre a requerimiento del otro, pero lamentablemente dentro de las medidas de las diligencias de mejor proveer, está establecido que el juez puede disponer la absolución de posiciones de una o de ambas partes. Y eso no es correcto, pero está en nuestra ley. De manera que un juez puede llamarle y lo que yo no entiendo es cómo el juez va a dirigirle las posiciones cuando que él es simplemente el director del proceso y no es parte. Ahora bien, en la absolución de posiciones, los sujetos que intervienen, además del juez, por supuesto, que es el que dirige el proceso, reciben un nombre específico. El que ofrece la prueba, aquel que pidió la absolución de la contraria, se llama oferente, oponente, el oferente oponente. Y quien presta la declaración, o sea, el que declara ante el juez en base a las posiciones que le va a dirigir la otra parte, se llama absolvente. Ustedes tienen que tener en cuenta que
en el proceso principal, el que promueve la demanda se llama actor y contra quien promueve se llama demandado. En un incidente, el que promueve se llama incidentista. ¿Y contra quién es el incidentado? Cuando se produce un recurso de alzada, quien promueve se llama apelante y el otro se llama apelado. Pues bien, acá los sujetos son el ponente, el que solicita la prueba, y el absolvente, el que declara, el que va a responder a esas posiciones. No es a preguntas, a posiciones estoy diciendo. Cuando se ofrece esta prueba, recuerdan ustedes que esta era una de las pruebas que tiene un espacio temporal diferente para el ofrecimiento, porque este puede ofrecerse dentro de los primeros 20 días del plazo probatorio. Las demás no olviden que deben ser dentro de los 10 primeros días, con excepción de la documental, que es la que se ofrece con el escrito de demanda o con el escrito de contestación. Ahora bien, esta absolución de posiciones se puede dar en primera instancia y en segunda instancia, no en la Corte. Primera y segunda instancia. Y solamente se puede pedir una vez en cada instancia. O sea, yo no puedo ofrecer 2 veces la absolución de posiciones en el proceso principal, pero van a ver que en los incidentes, si yo se promueven en total 20 incidentes, pues pueden haber 20 absoluciones de posiciones, pero referido a cada uno de los incidentes. En concreto, señores, en el juicio principal, en cada instancia se puede pedir una vez y se puede perder ese derecho también. Se puede caducar esa prueba cuando uno no cumple con todos los requerimientos procesales para la producción oportuna de la prueba. Ahora bien, esta absolución de posiciones tiene el carácter personal, dado que la absolución es un acto personalísimo y las partes deben absolver por sí mismas. Esta era una prueba que en épocas pasadas era la más importante, incluso tenía más importancia que un instrumento público. Tanto es así que Alvarado habla de que hasta el año 1960 más o menos fue así, desde el principio de la civilización hasta el año 1960 aproximadamente, en el que en el ámbito estrictamente penal se abandonó esta idea de que uno debe declarar contra sí mismo, justamente por aquel principio constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y con posterioridad también en el ámbito civil le siguió la misma actitud y hoy ya dejó de ser esa reina de las pruebas. Porque imagínense que antes, les digo, cuando iba a resolver posiciones una de las partes, la otra parte a veces descansaba todas las posibilidades de éxito en su pretensión a las respuestas que tenga que dar el absolvente. Bueno, dijimos que es de carácter personal, pero también se puede absolver. Las personas físicas pueden absolver a través de mandatarios, pero para eso tienen que tener un poder especial. Y si se trata de una situación entre personas mayores y hábiles y capaces, es necesario que la contraparte acepte que el absolvente lo haga por medio de un apoderado. O sea, si la contraparte no acepta, no es posible absolver posiciones a través de un representante. Pero sí puede absolver sin necesidad de tener el consentimiento de la contraparte cuando quien absuelve es un representante necesario de incapaces. Ustedes saben que los incapaces no pueden absolver y sí pueden hacer sus representantes necesarios. Y también los apoderados pueden absolver por actuaciones que ellos realizaron, que ellos como mandatarios realizaron en nombre de su mandante, en nombre de sus mandantes. O sea, si yo actué en representación del doctor Joel Melgarejo y realicé un acto que quiere que se reconozca a través de la solución de posiciones, yo puedo ser convocado a declarar porque yo realicé ese acto,
pero en nombre de mi mandante. O sea, el mandante no hizo él, sino que fue su representante. En los incidentes, entonces, señores, les dije que las partes pueden pedir todas las veces, en cada incidente una vez, ¿verdad? Y no se computa el número de veces para esta limitación que rige para el principal. ¿Quiénes son los sujetos de la absolución de posiciones? ¿Quién puede pedir? Y solo pueden pedir las partes contrarias. O sea, si se quiere la absolución del demandado, tiene que pedir el actor, etcétera, etcétera. Pero también el código establece y considera como contraria al colitigante que asume o sostiene en el proceso actitudes o pretensiones contrarias. O sea, vamos a suponer que yo promuevo una demanda contra tres demandados y estos demandados asumen posturas diferentes. Uno de estos codemandados puede pedir la absolución de posiciones del otro codemandado. Codemandado, imagínense, no es el actor el que pide. Ahí el problema es entre los codemandados, siempre que sostengan actitudes o pretensiones contrarias. Ahora, ¿quiénes pueden ser citados para absolver posiciones? Dijimos que la regla general son las partes. Las partes. O sea, el actor o el demandado, suponiendo que ambos son plenamente capaces. También los representantes de los incapaces por los hechos en que hubieran intervenido ellos personalmente. O los apoderados, como ya dijimos anteriormente, por actuaciones cumplidas en virtud de un mandato que está vigente aún, vigente hasta ahora. Y por último, una persona que indica o que designa una persona jurídica para que absuelva posiciones en su nombre. Ahora bien, dentro del ámbito de la actividad jurisdiccional, existe un instituto que se llama el secreto profesional, en el sentido que ciertas personas no están obligadas a declarar, o no pueden ser obligadas a declarar, cuando el tema respecto del cual se le va a preguntar lo recibió en su carácter de profesional y en el ejercicio de su profesión. Por eso, este secreto profesional son informaciones o instrucciones que recibió y que no dieron lugar a actuaciones del abogado. El abogado no actuó en ese sentido, pero sí recibió. Y él entonces, estas comunicaciones que le dio el cliente, esto ingresa dentro del ámbito del secreto profesional. Y él no puede revelarlo, incluso si lo hace, puede tener una sanción penal. Por eso, repito, siempre que no haya él hecho una actuación, ya sea el abogado o el apoderado, no haya hecho una actuación en nombre del mandante, y él le dio alguna información, eso entra dentro del ámbito del secreto profesional. Pero eso más vamos a profundizar cuando estudiemos la prueba testimonial. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla una prueba de absolución de posiciones, que es justamente la que está regulada, le digo, en el código? En primer lugar, se le cita al absolvente bajo apercibimiento de que se le cita a una audiencia, que comparezca a una audiencia, bajo apercibimiento que si no comparece sin justa causa, puede ser tenido como confeso a tenor del artículo pertinente, creo que es el 302 del Código Procesal Civil. Esto es importante porque ustedes van a ver que el pliego de posiciones, que es el documento en virtud del que contiene todas las posiciones que van a serle dirigidas al absolvente, deben ser contestadas con sí o con no. De manera que si se le llamó a alguien, se le citó a alguien para absolver posiciones y él no comparece sin justa causa, el juez tiene que declarar como afirmativa todas las respuestas contenidas en las posiciones que contiene el pliego de posiciones. Por eso es importante la presencia, importantísima, mejor dicho. Ahora bien, se señala a la audiencia y señalada a la audiencia se le debe notificar al absolvente en su domicilio real, no en el domicilio del abogado, en el domicilio real.
y con 2 días de intervalo. Vale decir, si la audiencia va a ser para el próximo martes, por ejemplo, se le debe notificar hasta el jueves. ¿Por qué? Porque entre el jueves y el martes solamente están el viernes y el lunes. O sea, 2 días de intervalo tiene que existir entre el momento de la notificación y el momento de la audiencia. Ahora bien, otra modalidad que existe en cuanto a la notificación para esta audiencia es que si no le encuentra al absolvente el ujier, tiene que dejarle una cédula de aviso. Este es uno de los 2 únicos casos en que el ujier, si no encuentra al notificado, tiene que dejarle una cédula de aviso. El otro caso es cuando se le notifica el traslado de la demanda. Todos los demás casos, aunque no le encuentre, puede notificar el ujier. Ahora bien, vamos a ver cómo absuelve posiciones una persona jurídica. Y dijimos que una persona jurídica no puede expresarse por sí mismo. Entonces debe designar representante para absolver posiciones. Es la misma persona la que designa. Y acá yo noto que en el ámbito estrictamente jurisdiccional, algunos no permiten que el abogado absuelva posiciones, el abogado que tiene un poder general, no le permiten que absuelva posiciones en representación de su mandante porque el código exige que tenga un poder especial para eso, ¿verdad? Pero la verdad es que si al abogado con un poder general se le da el derecho y la legitimación para ofrecer la prueba, para redactar las posiciones y compañía, yo no veo por qué el propio abogado con un poder general no pueda absolver posiciones en representación de su cliente si es justamente él el que está en mejores conocimientos del tema jurídico en debate. Algunos jueces permiten que declare, que mejor dicho, que lo represente el abogado a la persona jurídica, y en otros casos, sin embargo, exigen de que tenga poder especial. Incluso algunos exigen que la persona jurídica realice una reunión del directorio y ahí designe a la persona que va a resolver posiciones, ya sea el abogado o cualquier otra persona, y que eso se instrumente en una escritura pública. Yo personalmente aceptaría que el abogado mismo diga, presente un escrito diciendo que su cliente decidió que absuelva posiciones tal persona o él mismo. Pero, como les digo, no, para no tener problemas en el ejercicio de la profesión, entonces a veces es recomendable ir con un poder especial para resolver posiciones. Ahora bien, ¿en qué consiste el pliego de posiciones? Porque obviamente el absolvente va a declarar en base a una serie de posiciones, no de pregunta, aclaro, ni de consulta. Porque al que se le pregunta es al testigo, al que se le dirige posiciones es a la parte y al que se le consulta es al perito. Por eso cada uno de estos documentos, en virtud de los cuales debe de poner o declarar el otro, entonces reciben denominaciones diferentes. Cuando se trata de absolución de posiciones, el documento se llama pliego de posiciones. Cuando se trata del documento en base al cual se va a hacer declarar al testigo, se llama interrogatorio, se le interroga al testigo, se le pregunta. Y por último, cuando se trata de un perito, se le consulta al perito. Y por eso el documento se llama cuestionario. Se le consignan una serie de cuestiones, primera, segunda, tercera, etc. Bueno, en el caso de la absolución de posiciones, dijimos que el documento base en virtud del cual va a absolver el absolvente y que el pliego de posiciones presenta el ponente, por supuesto, es el documento firmado por el ponente. ¿Y qué contiene ese documento? El conjunto de afirmaciones que formula el ponente, en virtud del cual va a responder el absolvente. ¿Se dan cuenta ustedes que son afirmaciones? Yo no le pregunto, yo le afirmo.
Por ejemplo, a ustedes yo les puedo afirmar en un pliego de posiciones, declare o confiese como es verdad que usted es de nacionalidad paraguaya. Yo estoy afirmando eso. Usted puede decir sí o no. Yo les puedo dirigir esta posición, confiese como es verdad que usted es estudiante de Derecho. Y usted va a contestar sí o no. Se dan cuenta que yo no le pregunto, yo le estoy afirmando a ustedes. Y así se redacta el pliego de posiciones. ¿Y cuál es el contenido de este pliego de posiciones? En primer lugar, hechos controvertidos, por supuesto. Si no es un hecho controvertido y conducente, no tiene ninguna razón de ser la posición. En segundo lugar, debe ser relativo a actuación del propio absolvente, o sea, un hecho personal de él. Yo le digo, usted es paraguayo, usted es mayor de edad, usted es tal cosa. Es una cuestión personal. O también una cuestión que el confesante tiene la obligación de conocer. Por ejemplo, aquel que viene a absolver en nombre de una persona jurídica no puede decir, no, yo esa parte no puedo responder porque no sé. No, él tiene que tomar conocimiento de las posibles posiciones que se le va a dirigir y él tiene el deber de conocer ya que viene a declarar en representación de esa persona. Ahora bien, ese documento que contiene las posiciones, que se llama pliego de posiciones, puede mantenerse en reserva. O sea, el ponente no quiere que el absolvente ya sepa el contenido de las posiciones que se le va a dirigir. Entonces, él puede tenerlo reservado hasta el día de la audiencia, y en cuyo caso él debe entregar en secretaría con una anticipación mínima de 1 hora. O sea, si la audiencia se marcó para el martes próximo a las 9 horas, yo puedo presentar hasta el martes próximo a las 8 horas ese pliego de posiciones. Y puedo presentarlo en un sobre cerrado o puedo presentarlo directamente así, ¿verdad? Si es en un sobre cerrado, entonces el cargo que ustedes saben lo que es el cargo que le estampa el actuario, debe ponerse por el sobre. En el sobre se pone el cargo. Pero eso, cuando el ponente le dirige, entonces van a ir numeradas las posiciones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, por ejemplo. Eso no significa que hasta 5 posiciones nomás, porque después, durante la audiencia, puede ampliar verbalmente las posiciones. Él puede ampliar. Y después les voy a explicar cómo se distorsiona el instituto de la absolución de posiciones cuando el que está absolviendo posiciones quiere dirigirle, es que el abogado del que está absolviendo le quiere dirigir posiciones a su propio cliente, lo cual es una barbaridad que se comete en algunos expedientes. Increíblemente esto ocurre, pero ocurre. Y nosotros debemos saber que eso es absolutamente improcedente. Ahora bien, vamos a suponer que el ponente no pudo presentar hasta 1 hora antes. No pudo presentar. Entonces, él puede, durante la audiencia, dirigirle verbalmente las posiciones al absolvente. Pero siempre que el absolvente concurra. Si no concurre, ya no va a poder dirigirle porque él no va a poder presentar el pliego de posiciones y verá la posibilidad de solicitar una nueva audiencia. La presentación por escrito del pliego conviene por 2 motivos. Entiendan bien, ¿por qué al ponente le conviene entregar ese pliego, el sobre que contiene el pliego de posiciones? Porque si no comparece el ponente, lo mismo se debe llevar a cabo la audiencia porque no decae su derecho, porque a él le basta con que haya presentado antes o hasta 1 hora antes el pliego. Incluso el abogado de la parte ponente puede no estar presente y se lleva a cabo la audiencia porque está ahí el pliego. Pero si el absolvente no comparece y está el pliego presentado con anticipación, se le puede tener por confeso al absolvente. O sea, todas esas posiciones que están incluidas en el pliego
se considera como respondida afirmativamente. Sí, es cierto. Ahora bien, puede producirse la inasistencia del ponente. Sí puede ocurrir. Y puede que por esa inasistencia pierda el derecho de exigir la prueba en esa instancia. ¿En cuáles casos él pierde ese derecho? Cuando no comparece a la audiencia sin justa causa, no dejó el pliego de posiciones con esa anticipación mínima de 1 hora y viene el absolvente. Entonces se presenta el absolvente a la hora, llega y le dice al juez o al secretario: acá estoy presente para absolver posiciones, y el actuario va a verificar de que no se tiene el pliego y tampoco vino el abogado de la parte ponente para dirigirle verbalmente. Entonces pierde ese derecho único que tiene una vez por cada instancia. Ese es un caso de caducidad de esta prueba. Ahora bien, ¿en qué casos, por ejemplo, no se puede diligenciar esta absolución de posiciones? En primer lugar, cuando existe una prohibición legal al diligenciamiento. Y ustedes van a ver en las leyes de fondo, y en algunos casos van a ver en las leyes de forma, en el Código Procesal, de que existen prohibiciones en determinados juicios de diligenciar la prueba de absolución de posiciones. Vemos nosotros que en los juicios de divorcio y de separación de cuerpos está prohibida esta prueba. De manera que si en un juicio de divorcio yo ofrezco la prueba de absolución de posiciones, el juez directamente no admite. Otro caso previsto en el Código Procesal Civil es el amparo, en el que no procede la prueba de absolución de posiciones. De manera que si en un juicio de amparo la parte ofrece la prueba de absolución de posiciones, el juez no va a admitir. En segundo lugar, tampoco se admite cuando la investigación que se va a hacer a través de ese juicio está prohibida por la ley. Y ustedes dirán, pero ¿hay casos? Sí que hay casos. Es cuestión que anoten un poco ese número, 234, artículo 234 del Código Civil, que establece que no se permite la investigación de la maternidad cuando se quiere atribuir la misma, una maternidad extramatrimonial, a una mujer casada cuando ese hijo fue habido en la época en que ya estaba casada o que fue concebido en esa época. Entonces la ley prohíbe la investigación. Y si prohíbe la investigación, con mayor razón, hacerlo y ofrecer la prueba de absolución de posiciones. También es inadmisible cuando la posición está contraviniendo a documentos públicos que ya están en el expediente, que no fueron arguidos de falso. Vamos a suponer que en un juicio de divorcio se presenta el certificado de matrimonio de las partes y nadie objeta eso. Y luego, poniendo como ejemplo justo el divorcio, que no se admite esta prueba, suponiendo que se admita, él le dirige una posición: confiese como es cierto que usted no contrajo matrimonio con tal. Esa posición está contraviniendo a lo que dice ese instrumento público, que es el certificado del acta de matrimonio. Y está agregado en el expediente y nadie arguyó de falso. De manera que en ese caso tampoco corresponde dirigir esa posición. Y por último, lo que ya hoy también comentamos en el caso del secreto profesional, que son hechos que él no puede difundir. Y si lo difunde, puede incluso recibir sanciones dentro del ámbito penal. Ahora bien, ¿cómo se redacta este pliego de posiciones? Existen requisitos también que observar. En primer lugar, las posiciones que están en el pliego son escritas. Las que amplían pueden ser verbales, ¿verdad? Pero en primer lugar, escritas. ¿Cómo se redacta? En forma afirmativa y asertiva. O sea, afirmativa en el sentido de que él pueda contestar con sí o con no, y asertiva en que que conteste de buenas maneras. También estas posiciones deben referirse a hechos controvertidos y tienen que estar redactados de modo que pueda el absolvente responder con sí o con no,
O sea, afirmativa o negativamente. Vamos a suponer que yo le diga, confiese como es verdad que usted subió o sea, usted estuvo conduciendo un vehículo tal. Y él me va a decir si estuve o no estuve. Yo le dirigí perfectamente esa posición. Pero hay otras posiciones que se dirigen especialmente en el caso del interrogatorio de testigos que no le dice sí o no, sino que tiene que relatar los hechos. Ahora bien, cada posición debe versar sobre un solo hecho. Un solo hecho. Vamos a suponer que se trate de una solución de posiciones en un juicio de indemnización de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Una posición, por ejemplo, si yo le redacto, confiese como es verdad que usted conducía el vehículo marca tal, por la calle tal, el día tal, a tal hora y a alta velocidad. Ustedes se dan cuenta que yo le estoy dirigiendo posiciones sobre diversos hechos. Eso no se permite. Yo le debo decir, confiese como es verdad que usted conducía un vehículo tal día y él me va a contestar sí. La otra posición, confiese que usted circulaba a tantos kilómetros por hora y él puede decirme sí o no. O sea, de a uno cada posición por un hecho. Y por último, deben ser claras y concretas. O sea, no se le puede dirigir una posición que no sea ni clara ni no sea concreta. Ahora bien, esto es muy importante que ustedes entiendan. El hecho de exigir la confesión de la contraria no es que le compromete solo a la otra parte, a usted le está comprometiendo. Porque cada posición que usted le está dirigiendo es un reconocimiento que usted hace. O sea, si yo le digo a usted que usted es paraguayo, le dirijo esa posición, yo después no puedo decir, desde luego yo siempre negué que él sea paraguayo. No, señores, desde el momento que yo le dirigí la posición, yo estoy reconociendo eso. Por eso se habla de que esta es una prueba como comparable con una avenida de doble mano. Para el que dirige es un reconocimiento y para el otro es un reconocimiento o una negación. Pero es de doble mano. Por eso no es fácil redactar un pliego de posiciones. Es mucho más fácil la respuesta, ¿sí o no? Ahora bien, ¿cuál es la forma en que debe contestar el absolvente? Porque no olviden que el absolvente es la parte que la audiencia se lleva a cabo en el despacho del juez, que el absolvente está enfrente y detrás están los abogados. No es que el absolvente se da la vuelta a mirarle al abogado y hacerle una consulta a ver si cómo responde. No, no es así. Él tiene que responder por sí mismo de palabra. Tiene que responder de forma afirmativa o negativa y puede dar las explicaciones si quiere. Y tiene que ser respuestas espontáneas. Es decir, que no se valga del consejo de su abogado, no se dé la vuelta y le dice, ¿qué respondo acá? No, no puede hacer eso. Ni tampoco tener algo anotado, no puede traer unos borradores. Entonces ven ustedes que es una prueba que, como les digo con anterioridad, recuerdo que antes de la sanción del Código Procesal Civil, era una prueba, pero contundente, la reina de las pruebas. Y generalmente muchas de las partes descansaban todo el éxito de su pretensión en la prueba de absolución de posiciones. Y ahí tiraban ponían toda la carne en el asador. Por eso les digo, era una prueba que después al final les voy a contar, les voy a relatar una anécdota que tuve cuando estaba trabajando en el Palacio de Justicia, ¿verdad? En un caso de una absolución de posiciones. Ahora bien, puede negarse a contestar el absolvente. Él se puede negar. Él puede negarse a contestar o contesta negativamente, evasivamente, mejor dicho. O sea, como se dice en guaraní, significa eso que ni sí ni no, pero ni San Juan ni Mendoza, ¿verdad? Está una evasiva simplemente. Entonces el juez debe reiterarle la posición.
pero ahí ya bajo apercibimiento de tenerle por confeso si es que él se niega a contestar o si contesta evasivamente. Ahora bien, vamos a suponer que una posición o varias posiciones son impertinentes, o sea, no corresponde dirigirle al absolvente. Él puede negarse a responder, pero él está exponiéndose a que después el juez diga, no, la posición era pertinente y le tenga por confeso. Pero ¿cuándo puede él estimar impertinente? Cuando él o su abogado dice que ya esa posición fue contestada. O, por ejemplo, cuando la posición está redactada defectuosamente. Y por último, cuando la posición se refiere a un hecho que no está controvertido. Ahora bien, dentro de esta prueba existe una regla que no permite deducir incidentes ahí. ¿Cuándo? Cuando el absolvente se niega a responder, no se promueve ningún incidente. Basta con que él diga, yo no respondo eso. Se está exponiendo, como les digo, que después el juez analice y examine al dictar sentencia de que la posición era pertinente y ya directamente lo tiene por confeso. Pero lo que no debe permitir es que se deduzca una oposición, por ejemplo, a que se le dirija eso y correr traslado y resolver como sí ocurre en el juicio, la declaración de testigo. Dijimos nosotros que el absolvente debe declarar en base a un documento que se llama pliego de posiciones. Pero cuando termina de responder todas las posiciones que están contenidas en él, el ponente puede formular verbalmente posiciones ampliatorias. Nuestro código tiene una disposición que realmente es extravagante porque no debiera existir dentro de la prueba de absolución de posiciones cuando dice que las partes, una vez concluida la audiencia, por sí o por medio de sus apoderados pueden hacer preguntas y observaciones, dice, con autorización y por intermedio del juez. Dice las partes, no dice la parte ponente ni la parte absolvente, las partes, o sea, ambas. Esta es una disposición que rige, señores, exclusivamente en un proceso oral, no en un proceso escrito como el nuestro. ¿Por qué? Porque en el proceso oral están las partes. Obligatoriamente tienen que estar presentes las partes. Entonces sí se pueden hacer preguntas y eso está contenido en los códigos procesales que admiten ese tipo de debate. Pero en el nuestro, ¿cómo si dijimos nosotros que la audiencia se puede llevar a cabo sin la presencia del ponente, con tal de que deje el pliego? O sea, no hace falta ni el abogado, ni mucho menos la parte que esté presente, la parte ponente, digo, para que la audiencia se lleve a cabo. ¿Y cómo se va a cumplir aquello? Algunos para distorsionar y usar esta disposición del código, que yo les ruego a los demás profesores que me indiquen cuál es el artículo. Entonces, ¿saben cómo hacen? Presentan un escrito al juez unos días antes de la audiencia y le pide que también le convoque a la otra parte porque le va a dirigir preguntas. Y eso no es propio de la prueba de absolución de posiciones. Ahora bien, todo cuanto acontece en ese acto, que es un acto jurídico que se lleva a cabo ante el juez, ¿verdad? Y el actuario, por supuesto, debe constar en un documento que se llama acta. Por eso ustedes tienen que saber que el acto es una cosa y el documento que resulta de ese acto se llama acta. Bueno, esta acta obligatoriamente debe redactarse si comparece de acuerdo al Profesor, 153, inciso F. Escucho. sí, el artículo sería el 289. Voy a pasar a leer. Una Sí, vez contestadas las posiciones del pliego y las ampliatorias en su caso por sí o por medio del apoderado,
Las partes podrán hacer las preguntas y observaciones que juzguen convenientes con autorización y por intermedio del juez. Este podrá también interrogarla de oficio sobre todas las circunstancias que fueran conducentes a la averiguación de la verdad. Muchas gracias, doctora. Ustedes No, se dan cuenta, esa disposición no debiera estar inserta en nuestro código porque, repito, es una copia fiel de una disposición que rige naturalmente en un proceso oral. Porque les repito, en el proceso oral, el actor y el demandado tienen que estar durante toda la audiencia de prueba. Entonces se pueden hacer preguntas. Pero en este caso, si el propio código permite llevar a cabo la audiencia sin la comparecencia del ponente ni de su abogado, con tal de que deje el pliego, entonces sería, como les digo, una disposición que no corresponde. Además, preguntas no son propias las preguntas no son propias para la solución de posiciones, son posiciones las que se deben dirigir. Bueno, entonces deben redactarse acta. ¿Y quién redacta el acta? El que redacta es el actuario, o sea, el secretario, ¿verdad? ¿Qué debe contener esto? Debe hacer constar el lugar, la fecha, los datos personales del absolvente, la presencia del juez, de todos los que asistieron, la cantidad de posiciones que contiene el pliego y las respuestas dadas a cada una de estas posiciones. A la primera posición dijo, sí, es cierto. A la segunda posición dijo, no es cierto. Así sucesivamente. Ahora bien, si no comparece el absolvente, el profesor Casco Pagano sostiene que no es necesario labrar acta. ¿Por qué? Porque el otro ya dejó el pliego y en la sentencia se le va a hacer efectivo el apercibimiento. Yo personalmente opino lo contrario. Yo considero que si no asiste, el juez tiene el deber de proceder a labrar un acta dejando constancia que no compareció, que abre el pliego, el sobre y constata que tiene tantas posiciones y rubrica ese documento. ¿Por qué les digo eso? Porque si continúa el sobre cerrado, quién sabe por cuánto tiempo va a transcurrir entre ese instante y el momento en que el juez dice la sentencia, hasta se podría sustituir ese sobre e incluir ahí posiciones que originariamente no estaban contenidas. En cambio, como una medida de seguridad, que es una de las adecuaciones que el juez debe observar durante todo proceso, entonces nada mejor que abrir el sobre, determinar cuántas posiciones tiene y firmar, rubricar el juez y el actuario, eso, y también el abogado que si está presente. ¿Para qué? Para que quede constancia de que eran esas las posiciones y no más que esas. Bueno, si no asiste el absolvente, entonces puede darse que se le acepte esa inasistencia y pueden ser por dos motivos, por enfermedad o por fuerza mayor. Y vamos a ver cómo está regulado nuestro código. Si el absolvente alega enfermedad, entonces debe justificar mediante un certificado médico que tiene que estar legalizado por el Ministerio de Salud Pública. Ahora bien, si él alegó eso, él asume la carga, o sea, es deber ya de él de realizar todos los actos necesarios para el diligenciamiento posterior de esa prueba. O sea, ya no hace falta que el ponente solicite señalamiento de nueva audiencia. Él tiene que pedir. Y si no pide, entonces se le hace efectivo oportunamente el apercibimiento. Y lo que se llama ficta confesio, porque el absolvente no cumplió con la carga de producir esa confesión. Ahora bien, vamos a suponer que presentó un certificado médico y se suspendió esa audiencia. Y se señaló otra audiencia y nuevamente presenta un dictamen médico. Ahí ya es un dictamen, ya no es un certificado. La segunda vez, repito, es ya un dictamen médico.
Ese dictamen debe presentarlo si persiste la enfermedad del absolvente y la imposibilidad que él tiene de declarar. Entonces, ese dictamen médico debe estar expedido bajo juramento por una junta médica. Pero en esa junta médica no va a integrar aquel que expidió el primer certificado. Vale decir que hasta acá el absolvente ya tuvo que recurrir a los servicios de 4 médicos. 1 para la primera vez y 3 diferentes a ese para la segunda vez, pero ya estos presentan bajo certificado, bajo juramento. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir respecto de ese dictamen de la Junta Médica? El ponente, que es el que tiene interés en el diligenciamiento de esa prueba, puede impugnar ese dictamen. Y él lo hace por la vía de incidente que se debe abrir a prueba por 10 días y mientras tanto se suspende el plazo para los alegatos. Obviamente ese incidente se plantea, se corre el traslado a la otra parte, también a los médicos, porque los médicos son también interesados los que integran esa junta médica, y entonces después el juez decide lo que corresponde. Ahora bien, si el juez declara que ese dictamen médico es falso, puede remitir los antecedentes al juzgado del crimen, dice el código, pero hoy ya no es al juzgado del crimen, sino al Ministerio Público. En segundo lugar, el ponente puede reclamarle daño y perjuicio a los médicos. Y en tercer lugar, el juez puede considerar como confeso al absolvente. Se dan cuenta todas las sanciones que se dan, porque antes este era el método más permanentemente utilizado para frustrar este tipo de audiencia, este tipo de pruebas. Especialmente les digo cuando esto era la prueba de las pruebas, la reina de las pruebas. Ahora bien, la otra causal que puede invocar el absolvente para no concurrir a la audiencia es de fuerza mayor. Y eso tiene que justificarlo cumpliendo ciertos requisitos. Primero debe justificarlo salvo que se trate de un caso notorio. ¿Cuál sería un caso notorio? Vamos a suponer que se señala la audiencia, se señaló para hoy, y el absolvente vive en Ciudad del Este, y él dice, no pude llegar porque la ruta está totalmente cerrada, el tránsito está cerrado, entonces no pude llegar. Ese es un hecho notorio que nadie puede discutir, ¿verdad? Entonces él puede ampararse en ese hecho para justificar su no concurrencia a la absolución de posiciones. Esto tiene que justificar en forma inmediata, pero antes de los alegatos. Antes de los alegatos. Y por último, el absolvente, ese que justificó, asume la carga de diligenciar esa audiencia que fue frustrada por fuerza mayor. Ahora bien, vamos a suponer que el absolvente está domiciliado fuera de la sede del juzgado. Se dan cuenta que el ejemplo que le di recién no era el que correspondía en función a lo que les voy a responder ahora. ¿Por qué? Porque el absolvente debe absolver siempre ante el juez de su domicilio. Por eso, si él tiene su domicilio real dentro de la circunscripción del juzgado, tiene que absolver ante el juez. Sin embargo, si él tiene su domicilio real en otra circunscripción, que en este caso de Ciudad del Este que le puse, ¿verdad? Él debe absolver posiciones ante el juez, si es en primera instancia, o ante el tribunal de su domicilio, o sea, de Ciudad del Este. Y si, sin embargo, si él vive fuera de la República, entonces él tiene 2 opciones. O designa un apoderado o absuelve personalmente en el extranjero por vía de exhorto. Exhorto es una vía de comunicación que existe, un medio de comunicación que existe entre los jueces, el oficio. Hasta aquí todo lo que examinamos se refiere a la confesión judicial. Y ahora vamos a ver cuál es la confesión extrajudicial. Esta es la que se produce, dijimos, fuera del proceso.
Y esa existencia de esa confesión debe ser invocada como un hecho. Y por supuesto, como es un hecho, debe ser objeto de prueba. Esta confesión lo tuvo que haber hecho ante una persona que no es juez. Pudo haber confesado ante, por ejemplo, el director del trabajo, por ejemplo, en un pleito laboral, digamos. Él confesó algo ahí y este director de trabajo no tiene nada que ver con la función jurisdiccional. Entonces, eso que declaró ahí es una confesión extrajudicial que puede hacerse valer en juicio. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Los mismos requisitos. Que tenga capacidad. Y en la comisaría también, No, la comisaría. la declaración en la comisaría. No, esa declaración de la comisaría generalmente no se tiene en cuenta porque ahí no se puede asegurar de que lo hizo voluntariamente, ¿verdad? Voluntariamente. Ustedes saben que anteriormente, cuando la confesión era aceptada todavía en el ámbito penal, alguna gente ya venía a ser procesada con la condena a cuesta porque traían una confesión supuestamente prestada ahí al borde de la pileta de investigaciones, por ejemplo. Bueno, entonces todo eso está prohibido, ¿verdad? Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ¿verdad? Pero sí él no puede negar algo que él firmó ante el despacho de un director del trabajo, de un inspector del trabajo, o ante cualquier otra autoridad que no ejerza la función jurisdiccional. Entonces eso puede ser admitido como una confesión extrajudicial. ¿Cómo? ¿Cuál Le es la pregunté forma esto, en que profesor, porque en los esta accidentes confesión de se hace? tránsito. ¿Cómo? Le escucho. Le preguntaba esto, Le profesor, porque en los escucho. accidentes de tránsito, sí, profe, le preguntaba porque en los accidentes de Sí. tránsito hay un parte policial y muchas veces es cuestionado el parte policial con el argumento de que se hizo en la comisaría y que el que escribió mal y todas esas cosas. Es Bueno, parte el parte del... policial desde luego no tiene la firma no contiene la firma del declarante. No contiene. Solamente tiene la del que redacta eso, ¿verdad? Y normalmente dice de las averiguaciones practicadas, dice. O sea, él está haciendo una investigación que no es propia, ¿verdad? Que no tiene sustento para constituir una prueba en el ámbito jurisdiccional. Ustedes saben que las pruebas, una de las garantías que está establecida en la Constitución es la de poder ofrecer, controlar y producir pruebas, dice, ¿verdad? Y si esa prueba se produjo, el parte policial lo redacta el funcionario, el policía, ¿verdad? Y lógicamente él puede poner, normalmente ellos no ven, y si ven, sirven como testigos, pero no porque ellos escucharon que esto ocurrió. Eso no hace falta impugnar. No hace falta impugnar. Bueno, vamos a ir Gracias, otra vez a los profe. requisitos que tiene que tener. Por nada, capacidad, tiene que tener un objeto y tiene que existir la voluntad de declarar en contra y a favor del otro. ¿Qué forma tiene que ser esto? ¿Puede ser tácita? No, siempre la confesión extrajudicial debe ser expresa, pero puede ser verbal o escrita. Ahora bien, si la confesión se le hizo a la otra parte, puede ser escrita o verbal. Escrita sobre hechos, mejor dicho, verbal sobre hechos, y si se trata de contrato, debe ser por escrito la confesión. Si se formalizó ante un tercero, genera una simple presunción. No es ya una prueba, sino una base para una prueba. Y si se prestó en otro juicio, eso sí ya es una confesión judicial. Si fue entre las partes, tiene valor. Y si fue con otra parte, entonces tiene también otro tipo de valor, pero muy diferente a aquel en el que las partes estuvieron controvirtiendo. Ahora bien, si existen compartes, o sea, un litis consorte, se le demanda a tres personas o tres personas demandan a una, ¿verdad?
hay pluralidad de actores o de demandados, la absolución de uno no le compromete ni le perjudica a los otros. Cada uno tiene su propia autonomía procesal. Vamos a ver ahora la absolución de posiciones que hacen ciertas autoridades y que lo hacen por oficio, o sea, no hace falta comparecer ante un juez para absolver posiciones. El artículo 241 del Código establece cuáles son esas personas que pueden absolver posiciones por oficio, o sea, no hace falta que comparezcan ante el juez, sino que directamente a él el juez debe remitirle un oficio con el pliego y él contesta desde su propio despacho o desde donde él quiere, pero por escrito también. Vemos también que en la ley orgánica municipal le incluye al intendente municipal entre los que debe absolver posiciones por oficio y no debe concurrir a absolver posiciones ante el juzgado. Esta absolución de posiciones así regulada es inconstitucional. Porque imagínense que una persona, cualquiera de nosotros le demanda al presidente de la República, por ejemplo, y esa persona ofrece la absolución de posiciones del presidente, él va a absolver desde su despacho. En cambio, él ofrece la nuestra y nosotros tenemos que ir al despacho del juez para declarar. Por eso yo personalmente, cuando me ocupo de actuar como juez y se encontraba involucrada una de estas personas, entonces yo hacía que ambas partes absolvan por oficio. Y nadie puede quejarse de eso porque de ley pareja nadie se queja y el juez tiene que mantener la igualdad procesal entre las partes. Por eso este principio genera, desde el momento que uno no tiene la obligación de asistir y el otro sí, hay una desigualdad. Y eso de mantener la igualdad entre las partes está entre los deberes del juez. Vean ustedes en el artículo 15, inciso C, numeral 3 del Código Procesal Civil. Ahora bien, ¿qué valor tiene hoy la confesión? Porque antes les digo, la confesión era la reina de las pruebas. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque se la evalúa conjuntamente con las demás pruebas y siempre aplicando el principio de la sana crítica, o sea, de la lógica y de la experiencia. Ahora bien, existe un caso específico que está establecido en el artículo 302, en el que a la confesión espontánea le atribuye la autoridad de plena prueba. O sea, ya está probado ese hecho desde el momento que hubo una confesión espontánea. Y eso está diciendo de que produce plena prueba la confesión espontánea que resulte de los escritos de postulación, o sea, de demanda y de contestación. En tanto y en cuanto no constituya un caso de excepción, entonces desde el momento que uno confesó que es cierto en su escrito de contestación, esa prueba ya es plena, o sea, tiene el mismo valor que un instrumento público. Eso está en el artículo 302 y es muy importante que ustedes siempre lo lleven en cuenta porque ese ya es un reconocimiento que no necesita una prueba adicional para demostrar ese hecho. Bueno, con esto concluimos la lección y estoy a la disposición de ustedes si es que tienen algo que consultar o los demás colegas, si es que tienen alguna cuestión que agregar. Yo les voy a contar una anécdota, les voy a relatar. Recuerdo que yo era dactilógrafo cuando eso, en 1965 por ahí. Creo que ninguno nació aún. Bueno, yo era dactilógrafo en lo civil y recuerdo que vino a absolver posiciones un señor que fue demandado por su concubina por reconocimiento de matrimonio aparente. Ella en el escrito de demanda decía que hacían 45 años que estaban unidos en concubinato. Eso se llama en nuestra legislación actual, en la ley 1/92, esa ley establece
y regula a esa institución como uniones de hecho o concubinato, no sociedad de hecho. Unión de hecho, sociedad de hecho puede ser de 2, 3 o 4 personas o 5 personas, incluso todo del mismo sexo. Por ejemplo, una sociedad de hecho es un estudio jurídico que no se conforma como una sociedad de responsabilidad anónima o SRL, una peluquería, en donde cada uno aporta trabajo y compañía. Bueno, eso es sociedad de hecho. Eso no confundir. Unión de hecho es concubinato. Bueno, esta demanda era por concubinato, 40 años de relación concubinaria, ella alegó y el otro negó todo, por supuesto, en su contestación. Y el día en que tenía que absolver posiciones, yo como datilógrafo estaba ahí sentado al lado del juez, ¿verdad?, redactando el acta, y le dirige una posición, le dice, confiese como es cierto, le dirige al varón, ¿verdad?, del pliego de posición, el juez le dice, confiese como es verdad que usted hace 40 años está unido en relación concubinaria con fulana de tal. No es cierto, le dice. Y la ley exige 4 años nomás de relación concubinaria. Pero ella dijo 40. La segunda posición, confiese como es cierto que usted estuvo unido en relación concubinaria por más de 4 años con la señora fulana de tal. No es cierto, él responde. La señora estaba allá atrás, ¿verdad? Una ancianita y él también un anciano. Le dirige después la posición, confiese como es cierto que usted estuvo unido en relación concubinaria con fulana de tal. No es cierto. Y después le dice, confiese como es cierto que usted conoce a la señora. No es cierto. Terminado el acta, tiene que firmar, tiene que leer, ¿verdad? Entonces el absolvente se da la vuelta y le dice, fulana. En guaraní le dijo, el puro camisa en anteojo porque se peare manta es japonés. Imagínense que es confesión totalmente salida del molde. Y yo les aseguro que si le preguntamos a los demás profesores, ellos tendrán, pero muchas más anécdotas que contar de sucesos que acontecen durante la absolución de posiciones. ¿Qué sucedió ahí? Él no reconoció nada, pero el abogado pidió que deje constancia de que él en ese momento espontáneamente le había requerido a la otra, a la que dijo no conocer, que le preste su anteojo porque él solamente ve bien con ese anteojo. Hasta el anteojo tenían en común. Bueno, yo espero que ustedes me hagan alguna pregunta o le dejo que los demás colaboradores amplíen algo sobre lo que estuvimos estudiando, porque yo debo salir porque ahora tengo clase en técnica notarial. Yo por mi parte me despido de ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesora, gracias, bueno, de mi parte, nada que agregar, solamente dejarles como tarea que lean los artículos del capítulo tercero, que es la prueba confesoria, los artículos 276 al 302, donde está todo lo que hoy nos enseñó el profesor González. Muy bien, gracias, profesora. Las clases están grabadas hasta la clase de la lección número 7. Pueden entrar al Classroom. Si no saben la contraseña, le envío de vuelta a los delegados para que compartan con ustedes. Nos vemos el lunes que viene. Muy buenas tardes. Buenas tardes.